Solo llegó temprano a casa porque se canceló la reunión de la junta directiva. Pero cuando abrió la puerta de la cocina, todo se detuvo. Los pisos estaban empapados, sus gemelos estaban empapados y la criada negra estaba debajo del fregadero, sonriendo, mientras la llamaban mamá. Esa sola palabra me hirió más profundamente que una bala. Y en ese preciso segundo, el multimillonario tomó una decisión que sorprendió a todos. Nicholas Wilkins no era conocido por sus sorpresas. De hecho, a los 42 años, había construido su imperio de $1.000 millones sobre la base de la previsibilidad. Trajes elegantes, tratos aún más elegantes, hielo en las venas y oro en los bolsillos. Sus días estaban escritos con guión. Reuniones, llamadas, números, silencio y su mansión, o castillo en el norte del estado de Nueva York, una fortaleza tan grandiosa que podría tragarse una manzana de la ciudad. Pero por dentro estaba hueco. Sin risas, sin calidez, solo vidrio, acero y quietud. No vino a casa para el baño de los gemelos. Él no hacía cumpleaños. Envió regalos desde el extranjero, su asistente firmó tarjetas y realizó videollamadas ocasionales. Los amaba, pero desde la distancia, detrás de plazos y dividendos. Pero ese miércoles por la tarde, algo cambió. Su última reunión de junta directiva fue cancelada. El conductor se ofreció a llevarlo hasta la finca de un cliente, pero Nicholas negó con la cabeza. «Llévame a casa». Y así, por primera vez en meses, entró en el castillo de Oa antes del atardecer. Mientras tanto, en el corazón de ese castillo, Anna Patterson no tenía intención de causar problemas. Ella solo tenía intención de dejar correr un poco de agua. El lavabo llevaba días funcionando mal, goteando, haciendo ruido y vibrando como si tuviera un secreto, y ella lo había denunciado 2 veces, quizá 3. Pero el administrador de la casa no le dio importancia. «No es tu trabajo arreglarlo, Anna. Simplemente limpia alrededor». Pero Anna nunca fue buena en lo que respecta simplemente a su trabajo. No cuando 2 vocecitas seguían llamándola por su nombre. «Señorita Anna, está lloviendo debajo del fregadero». «Señorita Anna, ¿podemos ayudar?». Entonces se arremangó, se recogió el pelo, agarró una llave inglesa que probablemente era demasiado pequeña y cerró la válvula del agua. Al menos eso creía, porque 10 segundos después, se desató el caos. La tubería estalló como un geyser. El agua fría cayó sobre el suelo de mármol y se extendió como un reguero de pólvora. Los gemelos gritaron de alegría, pensando que era un juego. Anna gritó, mitad en pánico, mitad en risa. «Ustedes 2 regresen». Dije, «atrás. Esto no es un deslizamiento». Pero ellos no escucharon. Le entregaron herramientas de juguete de plástico. Le preguntaron si ella era Superwoman. Se ofrecieron a arreglar la tubería defectuosa. Y de alguna manera, en ese desastre debajo del lavabo, con ropa mojada y un caos de risas, Anna se encontró riendo más fuerte que en años. Entonces llegó el momento. La puerta se abrió con un crujido. Zapatos de cuero tocaron mármol empapado. Silencio. Ella no se dio la vuelta, no inmediatamente. Pero los gemelos lo hicieron. «Papá, mira. Mamá está arreglando el fregadero». Y en ese momento, Anna se congeló porque detrás de ella estaba Nicholas Wilkins, todavía con su traje azul marino, todavía la imagen del control, pero con su rostro ilegible. Su mirada se movió de los gemelos a la inundación, a Anna, todavía arrodillada bajo el lavabo, con la llave inglesa en la mano, y finalmente a los gemelos, llamándola mamá. Todo en la habitación quedó en silencio. El goteo disminuyó. Los gemelos sonrieron ampliamente, orgullosos de su nuevo descubrimiento familiar. Y Nicolás no gritó. Él no regañó. Él no hizo preguntas. Simplemente parecía como si las piezas estuvieran encajando en su lugar. Y durante todo este tiempo, alguien más había estado criando a sus hijos emocionalmente, completa y hermosamente. Y por primera vez en años,
Sintió que algo se quebraba en su interior. Ni ira, ni traición, algo más suave. Algo que no había sentido desde que su esposa lo dejó hace 3 años. Algo así como la vergüenza. ¿Cuánto tiempo lleva sucediendo esto? ¿Cuándo empezaron a llamarla así? ¿Por qué no lo sabía? Y mientras observas cómo se desarrolla esto, pregúntate, si tu propio hijo llamara a otra persona mamá o papá, ¿sabrías por qué? Y si esta historia ya te tiene pensando, tal vez no sea mejor que la veas en silencio. Pulsa el botón de suscripción porque estas son las historias que se quedan contigo. Y si te vas sin suscribirte, eso dice más de lo que crees. De vuelta en la cocina, Nicolás hizo algo que nadie esperaba. Se quitó la chaqueta. Entró en el agua y con 2 parpadeos lentos se arrodilló junto a Anna. Ni una palabra, solo un respiro, solo silencio. Y 2 gemelos empapados subiéndose a su regazo, todavía riendo. Nicholas Wilkins estaba sentado allí, empapado en agua fría, en medio de su cocina multimillonaria. Esto no era una sala de juntas. Esto no fue un trato, esto era un caos. Pisos de mármol empapados, armarios goteando, sus zapatos italianos arruinados. Pero nada de eso importaba porque por primera vez en años, no estaba solo en esa casa. Sus gemelos, Emma y Ellie, se reían en su regazo, con sus pequeñas ropas adheridas a su piel. Y frente a él, arrodillada con rizos húmedos pegados a la frente, estaba Anna Patterson, la criada. Pero no solo eso. Al principio solo fue una pequeña fuga, dijo en voz baja, rompiendo el silencio. No quise que esto se convirtiera en esto. Nicolás no respondió de inmediato. Él no pudo. Él simplemente la miró, no con enojo, ni siquiera con confusión, con algo mucho más difícil de procesar. Reconocimiento. Anna se puso de pie, agarró una toalla y palmeó la cabeza de uno de los gemelos. Vamos, bebés. Vamos a sacarte esa ropa mojada. Te vas a resfriar. Se movía con soltura, segura, maternal. Nicolás notó cómo Emma se aferraba a ella, no a él. Como Ellie tomó su mano y no la de él. Y luego vino esa palabra otra vez. Tan casualmente dicho pero tan violentamente poderoso. Mamá, ¿podemos ir a ver dibujos animados después? Anna se quedó congelada. Sus ojos se dirigieron hacia Nicholas, disculpándose. Nunca les dije que me llamaran así. Todo empezó un día y no tuve corazón para corregirlos. Nicolás se quedó en silencio. Miró a sus hijos, lo felices que eran, lo normales que parecían por una vez y lo poco que sabía sobre su mundo. Había contratado a Anna después de un largo y tedioso proceso de entrevistas. Ella era amable, limpia, tenía excelentes referencias y una presencia cálida. Es bueno con los niños, dijo la agencia. Pero él nunca preguntó por su vida, nunca miró más allá de su currículum. Y ahí estaba ella, no solo siendo buena con los niños, sino manteniendo unida a la única familia real que sus hijos habían conocido. ¿Cuánto tiempo lleva sucediendo esto?, preguntó finalmente. Anna miró hacia abajo. Empezaron a llamarme así hace 6 meses. Intenté detenerlo, pero fueron demasiado persistentes. La extrañan, su madre. El aire se espesó. Por primera vez alguien lo dijo en voz alta. Su esposa, desaparecida desde hacía 3 años, eligió una vida diferente. Lo dejó con 2 bebés y una mansión llena de silencio. Y ahora una extraña, una criada, había llenado el vacío también. Sus hijos ni siquiera necesitaron recordar quién era su verdadera madre. Lo entenderé si esto cambia las cosas, dijo Anna suavemente. Si quieres que me vaya. Nicolás parpadeó. Dejar. Debería haber estado enojado. Debería haberla despedido en el acto. Era Nicholas Wilkins, un hombre que dirigía empresas con precisión militar, que construía rascacielos y convertía empresas en quiebra en marcas multimillonarias. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Lo que importaba era una cocina inundada, 2 niños pequeños risueños y una mujer negra arrodillada bajo su fregadero,
que de algún modo mantenía unida a su familia rota mejor que él jamás podría. No, dijo finalmente, con su voz apenas un susurro. No te vas. Anna levantó la mirada, aturdida. Señor, usted no se va. Repitió. Tú arreglaste algo más grande que esa tubería hoy. Ella lo miró con atención y cautela. Este no era el Nicolás que ella conocía. Este no era el hombre frío y distante que apenas hacía contacto visual y solo hablaba con instrucciones breves. Este hombre parecía humano, quizá incluso dolido. Los gemelos regresaron corriendo envueltos en toallas secas. ¿Puede mami arroparnos? Emma preguntó sonriendo. Mamá, ¿podemos mostrarte nuestro dibujo? Eli intervino. Nicholas tragó saliva con dificultad. Anna se arrodilló nuevamente y los abrazó. Por supuesto, cariño. Subo enseguida. Y luego volvió a mirar a Nicolás. Me aseguraré de que se acuesten temprano. No te preocupes. Él no respondió, solo asintió lentamente. Pero cuando ella pasó junto a él se giró levemente y dijo algo casi demasiado suave para oírlo. Gracias por estar ahí cuando yo no estaba. Anna se detuvo en el pasillo solo por un momento y por primera vez lo vio. Ni el multimillonario, ni el jefe, solo el hombre. Y su corazón hizo algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Se quebró. En este momento, ¿qué crees que debería hacer Nicolás? ¿Debería luchar para recuperar su papel de padre o hacerse a un lado y dejar que Anna sea la madre que sus hijos claramente adoran? Deja tu respuesta en los comentarios porque este es el tipo de historia de amor que el dinero no puede comprar. Esa noche, Nicolás estaba parado en el pasillo afuera de la habitación de su gemelo. Escuchó una risa suave, la voz de Anna leyendo cuentos para dormir, pequeñas risitas, y solo en el pasillo, se apoyó contra la pared y exhaló. Tal vez, solo tal vez, había estado huyendo de algo más que el dolor durante todo este tiempo. Tal vez había estado huyendo de la conexión, y ahora había entrado directamente a su cocina, descalzo, valiente y arreglando una tubería rota. A la mañana siguiente, el sol iluminó el castillo de Oella como un foco. La tormenta de la noche anterior había pasado y el personal se movía rápidamente, fregando el piso de la cocina, revisando las válvulas de agua y reparando el fregadero. Pero la casa todavía se sentía diferente. Algo había cambiado. No solo en las tuberías, sino en el aire. Nicolás estaba sentado en su oficina con vistas al amplio césped. Café intacto, corbata aflojada. Ni siquiera había abierto su computadora portátil. Él seguía repitiéndolo en su mente. Esa imagen quedó grabada en él como una cicatriz. Anna empapada y sonriente debajo del fregadero. Sus hijos la llaman mamá. La forma en que ella dijo que arreglaste algo más grande que la tubería. ¿Fue esto debilidad? ¿Se estaba resbalando o finalmente estaba despertando? Él meneó la cabeza, saliendo en sí. Esto fue ridículo. Ella era la criada. Él era el empleador. Había líneas, y no estaban destinadas a difuminarse, sin importar cuán cálida fuera ella, cuánto la adoraran los gemelos o cuán vacía se sintiera la mansión sin su voz. Abajo, Anna estaba en el lavadero doblando toallas. Ella también estaba en su cabeza. Casi lloraste anoche, se reprendió en silencio. Lloré porque un multimillonario te miró como si importaras. No seas tonto. Es tu jefe. Eso es todo. Pero incluso mientras doblaba la ropa, sus manos se desaceleraron. Todavía podía sentir el peso de su silencio la noche anterior, la forma en que le había agradecido suavemente, entrecortadamente. Eso no fue solo gratitud. Eso era otra cosa, algo peligroso. Más tarde ese día, Anna trató de mantenerse ocupada. Los gemelos estaban durmiendo la siesta. La cocina estaba en silencio y esta vez el fregadero había sido arreglado por profesionales. Pero la casa estaba demasiado silenciosa. Ella pasó por delante del estudio. Él estaba allí. La puerta estaba abierta lo suficiente para que ella lo viera, sin chaqueta, con las mangas arremangadas,
mirando por la ventana como un hombre tratando de resolver algo más profundo que las hojas de cálculo. Él se fijó en ella. Ella miró hacia otro lado, pero ya era demasiado tarde. Él se puso de pie. Anna hizo una pausa y luego entró lentamente. Sí, señor. No tienes que llamarme así. Ella parpadeó. ¿Cómo te llamas? Señor. Una pausa. Está bien. Nicolás. Se sentía extraño en su boca, como si probara algo prohibido, dulce y desconocido. Solo quería decirlo. Empezó, pero luego dudó. Sé que ayer fue un día inusual. Aprecio que hayas mantenido la calma. Necesitaban a alguien que los mantuviera unidos, dijo con voz tranquila. Justo me pasó a mí. Silencio. Sus miradas se cruzaron. Demasiado largo, demasiado. Eres más que cualquier cosa, Anna, dijo en voz baja. Y fue entonces cuando entró en pánico. Señor Wilkins, Nicholas, realmente debería volver a la lavandería. Ella se giró antes de que él pudiera decir algo más. Y así, la chispa emocional que habían compartido la noche anterior volvió a estar guardada en una caja herméticamente. Más tarde esa noche, evitó el contacto visual y mantuvo la distancia. Los gemelos se dieron cuenta. ¿Por qué mamá no cenó con nosotros esta noche? Emma preguntó. Sí, Ellie frunció el ceño. Ella siempre corta la corteza de nuestras tostadas. Nicolás no dijo nada. Él simplemente se quedó mirando su vaso. Trató de explicarlo. Trató de convencerse de que había reaccionado exageradamente el día anterior, que no era tan profundo como parecía. Pero el silencio durante la cena, la ausencia de su risa, todo dejaba una cosa clara. Podía ignorarlos, ya no podía escapar de ellos. El cielo sobre el castillo de O se volvió oscuro nuevamente al día siguiente. Esta vez no fue por emoción, sino por un sistema de tormenta literal que se acerca desde el este. Uno de esos clásicos aguaceros neoyorquinos que lo empapan todo, nublan la visión y hacen que salir de casa sea una mala idea. La aplicación meteorológica lo calificó como un aviso de clima severo. Anna lo llamó una señal. Nicolás tuvo una gala benéfica esa noche en Manhattan. Smoking alquilado, discurso escrito, chofer listo. Pero a las 5:30 de la tarde. Las carreteras estaban cerradas, los puentes estaban obstruidos, la electricidad parpadeó una vez. Su asistente le envió un mensaje de texto, gala pospuesta. Estará más seguro en casa esta noche, señor. Y así, sin más, quedó atrapado en un castillo con 4 alas, 23 habitaciones y una mujer en la que intentaba no pensar. Abajo, Anna ya estaba preparando una cena tranquila para los gemelos. El trueno retumbó. La lluvia golpeaba las ventanas. Los gemelos, temerosos de los rayos, le rogaron que se quedara cerca. ¿Podemos comer todos en la sala de estar? Emma preguntó. Allí hace más calor. Con dibujos animados, añadió Ellie. Ella dudó. Se suponía que solo debían comer en la cocina o en el comedor formal. Pero claro, había tormenta y Nicholas probablemente no lo haría. Está bien. La voz detrás de ella la sobresaltó. Ella se giró. Nicolás estaba en la entrada, con las mangas arremangadas y la chaqueta quitada, relajado pero alerta. Estaba pensando lo mismo, dijo. A todos nos vendría bien un poco de consuelo esta noche. Y así, los 4 se sentaron juntos en la enorme sala de estar, los gemelos acurrucados bajo mantas suaves, los dibujos animados parpadeando en la pantalla, la lluvia golpeando contra el vidrio, Nicholas en el sofá, Anna en el piso junto a los gemelos ayudándolos a comer, limpiar el ketchup de sus mejillas, beber agua sin derramarla. La observó en silencio, como ella los trataba como una madre sin intentarlo. Como los niños se inclinaron hacia su calor como los girasoles hacia la luz del sol. Él no pertenecía a esta foto. Aún no. Pero él quería. Después de cenar, los niños pidieron un cuento. Mamá lee mejor, insistió Ellie. Puede leer esta noche, papá. Emma suplicó. Nicolás asintió.
Solo si ella quiere. Anna miró hacia arriba. Había algo en su voz. No una orden, sino una petición, respeto. Sacó un libro de cuentos del estante, se sentó entre los gemelos y comenzó a leer. Nicolás no se fue. Se sentó a observarlos y a escucharlos. Y en algún lugar entre la página 7 y 8. Sonrió. Cuando los gemelos finalmente se quedaron dormidos, Anna se levantó con cuidado. Los llevaré arriba. Nicolás se puso de pie. Déjame. Ella lo miró sorprendida. Ella no lo había visto cargarlos desde entonces. Alguna vez. Pero él avanzó con cuidado, levantando primero a Emma, luego a Ellie, uno en cada brazo, como si lo hubiera ensayado en sueños. Ella lo siguió mientras él subía las escaleras, el sonido del trueno resonando en los pasillos. Una vez que los gemelos estuvieron acostados, ella se giró para irse, pero él la detuvo. Anna, quédate un momento. Ella se quedó congelada en el pasillo. Todo en ella le decía que debía decir no. Pero sus pies no se movieron. Así que se quedó. Se quedaron cerca del rellano, con una luz suave a su alrededor y la lluvia aún cayendo afuera. No soy bueno en esto, empezó Nicolás. No sé cómo ser el tipo de padre que necesitan. O el tipo de hombre que come en el sofá y cuenta cuentos antes de dormir. Anna sonrió suavemente. No necesitan ser perfectos. Necesitan estar presentes. Y esta noche lo fuiste, exhaló. Veo la forma en que te aman. Nunca intenté reemplazarla, dijo suavemente. Solo entré donde había silencio. Esa frase le impactó como una confesión. Lo sé, dijo, y estoy agradecido y más de lo que sabes. Hubo una pausa, una larga. Entonces algo cambió. La miró no como a una criada, ni como a una ayudante, sino como a una mujer que había entrado en la vida de sus hijos. Y ahora, le gustara o no, en el suyo. Pero Anna dio un paso atrás. Ambos deberíamos descansar un poco. Por supuesto. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches, Anna. Sus miradas se cruzaron una última vez. Ningún toque, ninguna línea cruzada, pero algo indudablemente había cambiado. Era poco más de las 1 de la mañana cuando Nicholas se encontró nuevamente parado frente a la puerta de la guardería. Los gemelos estaban dormidos. La casa estaba en silencio. La tormenta había pasado, pero su mente no. La imagen de Anna leyéndoles a sus hijos, sosteniendo sus pequeñas manos y cepillando sus rizos hacia atrás, se repetía una y otra vez. Ella entró donde había silencio. Esa frase lo perseguía porque en el fondo sabía que ella no solo estaba hablando de los niños, también estaba hablando de él. Caminó hacia la cocina en busca de agua, pero al pasar por el pasillo trasero, vio luz, una luz suave y parpadeante de vela. Dobló la esquina lentamente, y allí estaba ella, Anna, en la pequeña capilla del personal cerca de la parte trasera de la finca, una habitación apenas utilizada a menos que alguien estuviera de duelo. Ella estaba sentada en la primera fila, con la cabeza inclinada, una vela encendida frente a ella y sus labios se movían en silencio. Oración tal vez o recuerdos. No quería mirarla fijamente, pero ella se veía hermosa en ese momento. Sin vestir elegantemente, sin estilo, simplemente honesto. Y entonces ella se fijó en él. Ella se secó la mejilla rápidamente, pero no antes de que él viera las lágrimas. Lo siento, susurró. No quise ocupar espacio, es tu casa también, respondió con suavidad. No lo es, dijo ella, no con amargura, sino con honestidad. Pero gracias. Una pausa. Entonces Nicolás avanzó con cautela. ¿Vienes aquí a menudo? Ella asintió. Cuando la casa duerme, hablo con la gente que no puede responder. Miró la vela. ¿Con quién estás hablando esta noche? Ella tomó aire. Y luego, en voz baja, dijo, hijo mío. Nicolás se quedó congelado. ¿Tienes un hijo? Anna asintió lentamente. Tenía. Y el aire cambió. De repente, la cocina se inunda,
los dibujos animados, los gemelos risueños. Todo parecía diferente a través de esta nueva lente. Tenía 2 años, continuó. Su nombre era Josías. Sonrisa brillante, amaba los camiones, murió por una fiebre que golpeó demasiado rápido, demasiado fuerte. El hospital estaba a 3 autobuses de distancia. No lo logramos. Nicolás se sentó a su lado y permaneció en silencio. Perdí todo después de eso, susurró. El dolor me tragó. No pude volver a trabajar. No podía mirar sus juguetes. No pude mirar al hijo. ¿Cómo? ¿Cómo llegaste aquí?, preguntó en voz baja. Un amigo me obligó a solicitar un trabajo. Dijo que necesitaba estructura. Ni siquiera sabía que era tu propiedad cuando crucé las puertas. ¿Y entonces tus gemelos? Me sonrieron. Emma me agarró la mano. Eli me dio una pegatina. Ella sonrió suavemente al recordarlo. Y así, algo despertó de nuevo, como si Josías me los hubiera enviado para amarlos. Nicolás se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Se sintió pequeño. Todo este tiempo pensó que él era el que tenía heridas, el abandonado por una esposa, el abrumado por la paternidad, el enterrado en el trabajo. Pero esta mujer había conocido la verdadera pérdida. Y aún así, ella era la que mantenía unidos a todos los demás. Lo siento, susurró. No lo hagas, respondió ella. No se lo digo a la gente para que sientan lástima. Se lo digo para que entiendan por qué me aferro tanto y por qué a veces me alejo. Nicolás asintió y luego, después de una larga pausa. ¿Sabes? No estaba allí cuando nacieron los gemelos. Ella miró hacia arriba. Su madre entró en trabajo de parto mientras yo estaba en Tokio. Perdí la llamada, perdí el vuelo cuando regresé y las fotos ya estaban enmarcadas. No estuve en ninguno de ellos. Se rió amargamente y nunca mejoró. Ella quería un compañero. Le di un horario. Ella quería un hombre. Le di un calendario. Al final, ella se fue. No solo yo, ellos también. El silencio se instaló entre ellos como una manta. Los dos estamos embrujados, susurró Anna. Sí, dijo Nicolás. Pero creo que ambos hemos estado haciendo compañía a nuestros fantasmas durante demasiado tiempo. Ella lo miró, sus ojos se encontraron y esta vez no había miedo, solo comprensión. ¿Podrán 2 personas rotas construir algo completo juntas? ¿Alguna vez has conocido a alguien que te haya curado en lugares que ni siquiera sabías que estaban heridos? Si esta historia te toca el alma, no te limites a mirarla, suscríbete, porque historias como esta no solo entretienen. Nos recuerdan que somos humanos. Y tal vez necesitabas eso esta noche. A la mañana siguiente, la luz del sol atravesó las ventanas del castillo de Oa, cubiertas de vetas de tormenta. Nicolás no había dormido mucho. Él seguía pensando en Ana en esa capilla. Su hijo, su fuerza, sus ojos rojos pero claros. Ella no había pedido su consuelo. Ella no necesitaba su compasión. Ella simplemente le permitió verla. Y ahora no podía apartar la mirada. Abajo, los gemelos ya estaban en plena actividad, dibujando en las servilletas del desayuno y construyendo torres con cajas de cereales. La ama de llaves se ofreció a hacerse cargo, pero Anna la rechazó con un suave gesto. Están más tranquilos cuando pueden simplemente serlo. No hay prisa. Lo dijo como alguien que ha aprendido a valorar la tranquilidad, no solo la rutina. Nicolás la observaba desde la puerta de la cocina, todavía descalzo, todavía cansado, pero sonriendo. Había una suavidad en la mañana, el tipo de quietud que la mayoría de los multimillonarios nunca experimentan. Él entró. ¿Comiste? Ella levantó la mirada sorprendida. Estaba a punto de agarrar algo. No, dijo él, pasando junto a ella. Sentarse. Te haré algo. Ella realmente se rió. ¿Tú cocinas? Sobrevivo. 10 minutos después, estaban sentados uno frente al otro con 2 tazones de sopa humeante. Sí, sopa. A las 8:30 horas estamos serios.
dijo, cuchara en mano. Es albahaca tomate, respondió él, sonriendo con orgullo. O algo parecido. Ella tomó un sorbo e hizo una pausa. Agregaste demasiada crema. Estaba tratando de ser elegante. Esta vez ella se rió genuinamente de nuevo. Ni una risa educada ni una risa cautelosa. El tipo de risa que hace que un hombre mire hacia arriba y olvide todo lo demás. Después del desayuno, sacaron a los gemelos al jardín. La lluvia había dejado charcos y niebla, pero el aire era fresco y curativo. Emma y Ellie corrían descalzos por la hierba, persiguiendo libélulas. Anna se apoyó en la barandilla del porche. Nicolás estaba de pie junto a ella, con las manos en los bolsillos. Me olvidé que tenían tanta energía, dijo. Son tus hijos, respondió ella. Solo necesitaban que alguien los viera. Te tenían, dijo suavemente. Eso hizo toda la diferencia. Anna lo miró. Su sonrisa se desvaneció un poco y fue reemplazada por algo más tranquilo, más íntimo. Los estás viendo ahora, Nicholas. Eso importa más de lo que crees. Se quedaron en silencio, mirando a los gemelos girar y caer sobre la hierba mojada. Y entonces Nicolás dijo lo que había querido preguntar pero no se había atrevido. ¿Alguna vez pensaste que tal vez a Josías también le habrían encantado? Anna se giró lentamente. El viento jugaba con sus rizos todo el tiempo. Dijo. Pienso que los habría protegido y se habría reído con ellos. Pienso que le habrían traído paz. Nicolás respiró lentamente. Creo que lo está haciendo ahora a través de ti. Parpadeó con fuerza y luego apartó la mirada, pero no antes de que él la viera. Una lágrima, una verdadera. Más tarde ese día, los gemelos pidieron hornear galletas. Anna se arremangó, se ató los delantales a la cintura y convirtió la cocina en un campo de batalla cubierto de flores. Nicholas intentó ayudar con dificultad. No estás doblando la masa, dijo Anna, riendo. La estás estrangulando. Soy agresivamente apasionada. Se rieron. Los niños también. Se sentía normal, como algo que habían hecho 100 veces antes. Solo que no. Para cuando las galletas se enfriaron, los gemelos estaban desmayados en el sofá en coma de azúcar, y Nicholas y Anna se quedaron con el desastre. Estaban uno al lado del otro lavando los platos en un silencio amistoso. ¿Sabes?, dijo Nicholas, en voz más baja. Por primera vez en años, este lugar no parece un museo. Anna le entregó un tazón que goteaba porque no se trata de lo que llena la habitación. Dijo. Es sobre quien estaba allí. Más tarde, la acompañó a las habitaciones del personal. Algo que nunca había hecho. En la puerta, hubo un momento. Demasiado largo, demasiado silencioso. Buenas noches, dijo en voz baja. Anna se giró. La miró como alguien que recuerda cómo sentirse. Me alegra que estés aquí. Una pausa. Entonces sonrió. Yo también. Y por solo un segundo. Casi sintió que iba a besarla. Pero no lo hizo. Simplemente la vio cerrar la puerta. Habían pasado 5 días desde la tormenta, 5 días desde que compartieron sopa, sonrisas suaves y conexiones silenciosas. Los gemelos estaban más felices que nunca. Nicholas incluso había empezado a recibir llamadas de casa, eligiendo estar cerca. Anna, mientras tanto, se movía por la casa más ligera, más libre. Había empezado a sentir que pertenecía, no solo al mundo de los gemelos, sino quizás también al de Nicholas. Pero la paz es algo frágil. Y la sanación no llega sin confrontación. Ocurrió un jueves por la tarde. Nicholas había invitado a algunos miembros de la junta a un brunch improvisado en el jardín. Algo ligero, informal. Anna no tenía previsto asistir, pero las gemelas, emocionadas por el evento, la arrastraron al patio con ellas de todos modos, con las manos pegajosas de mermelada y la boca llena de magdalenas. Ven con nosotras, mami. Ven a ver los patos. Y ella lo siguió, con el delantal aún atado, los rizos alborotados, los ojos brillantes, hasta que lo oyó.
hasta que oyó su nombre. ¿No es la criada? Una de las invitadas susurró lo suficientemente alto. Sí, creo que sí. La negra. ¿Qué hace aquí fuera como si fuera de la familia? Otra voz rió entre dientes. A Nicholas siempre le gustaron los casos de caridad. La risa hirió. Anna se quedó paralizada. Y entonces Nicholas se giró. Estaba lo suficientemente cerca como para oírlo. Ella sabía que lo era. Y, sin embargo, no dijo nada. Ninguna corrección, ninguna defensa, ningún reconocimiento. Simplemente se quedó allí rígido, en silencio, avergonzado. Sus miradas se encontraron por encima de la mesa. Las de él eran ilegibles. Las de ella ardían. Se giró en silencio y regresó a la casa. Los gemelos la siguieron, confundidos. Nicholas no se movió. Pasó una hora, los invitados se fueron, y Nicholas la encontró en la lavandería doblando sábanas con precisión robótica. Anna, no, dijo bruscamente. No, a menos que vengas a explicar por qué te quedaste ahí parada y dejaste que hablaran de mí como si fuera menos. Suspiró y entró. Era un brunch de negocios. Estaban borrachos. Estúpidos. ¿Y tú qué estabas? Espetó ella, con la voz quebrada. Muda. Nicholas retrocedió, desconcertado. No es tan sencillo. Dijo ella, doblando otra toalla. Te avergonzabas de mí, de que tus hijos me llamaran mami, de que tu corazón se encariñara con una mujer como yo. Abrió la boca, la cerró. No soy tu igual, dijo ella, con el fuego en aumento. Entiendo que vivas en torres de cristal. Lavo platos y arreglo tuberías. Anna, no es eso. ¿Entonces qué es, Nicholas? Espetó. Porque desde mi punto de vista, me permití creer. Importo. Bajó la mirada. Sí importas. Entonces, ¿por qué no lo dijiste? Ella susurró. Un silencio se extendió entre ellos. Porque tenía miedo, dijo finalmente. Miedo de lo que significa necesitar a alguien. Amar a alguien que podría perder. Se quedó sin aliento. Esa palabra. ¿Amar? Lo dijo en voz baja. Casi no entra en la habitación, pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. No puedo ser tu secreto, dijo en voz baja. Ya he perdido bastante. No amaré en la oscuridad. Nicolás la miró como un hombre que se ahoga en su propio silencio, pero no se movió, no intentó alcanzarla, no luchó, y Anna tuvo que alejarse. Esa noche, la cena fue tranquila. Los gemelos sintieron que algo no andaba bien. ¿Dónde está mami? Emma preguntó. Está cansada, respondió Nicolás. ¿Está loca? Eli frunció el ceño. Nicolás no respondió. Y por primera vez en semanas, la cocina volvió a sentirse fría. La mañana siguiente fue inusualmente tranquila. El sol salió sobre el castillo de O, pero no hacía calor. Se sentía distante, como la luz que pasaba a través de un recuerdo. Anna se levantó temprano. Ella empacó lentamente y en silencio. Ella no cerró los cajones de golpe ni dejó que los niños oyeran sus lágrimas. Ella simplemente dobló sus uniformes, colocó cuidadosamente la pequeña foto de su hijo entre dos camisetas y cerró la bolsa. Dejó su etiqueta con su nombre en el tocador, no porque la olvidó, sino porque ya no la necesitaba. Ella no era solo la criada. Ella no era el secreto de nadie. Ya no. Arriba, Nicolás estaba sentado solo en la guardería. Los gemelos ya estaban en preescolar. La niñera se había hecho cargo por la mañana, pero él no podía moverse. Se quedó mirando el pequeño taburete de plástico que usaba Anna cuando leía cuentos antes de dormir y lo recordó todo. Su risa en la cocina, la forma en que llevaba a su hija con un brazo y una bolsa de compras en el otro, el olor de las galletas, la sensación de su mano rozando su manga cuando le pasaba un tazón de sopa. Todavía podía oír su voz resonando en el pasillo. No amaré en la oscuridad. Y la vergüenza volvió a caer como ladrillo sobre su pecho. Él había permanecido en silencio.
Él permaneció allí mientras los hombres se reían de la mujer que había criado a sus hijos, no porque ella estuviera equivocada, sino porque él tenía demasiado miedo de que lo vieran necesitándola. Y ahora ella se había ido. Abajo, la ama de llaves golpeó suavemente a su puerta. Señor, ella dejó una nota. Lo tomó con manos temblorosas. Fue corto. Tan corto, Nicolás. Gracias por dejarme amarlos. Gracias por verme, aunque sea por un momento. Por favor, díganle a Emma y a Ellie que siempre estaré orgulloso de ellos y que mamá siempre será real, incluso si yo no estoy allí. Cuídalos. No dejes que el silencio regrese, Anna. No se dio cuenta de que se había sentado hasta que sus rodillas cedieron. Y entonces vino el golpe. Ella estaba parada en la puerta, con su maleta a su lado. El conductor esperó con el motor en marcha. Miró una vez más la propiedad, la ventana donde los gemelos solían saludar, la luz de la habitación del bebé todavía encendida, el castillo que una vez se sintió como nada y se había convertido en todo. No llores, se susurró a sí misma. Tomaste la decisión correcta. Ella casi lo creyó. Ahora estaba en su estudio, con el teléfono en la mano. Abrió el último dibujo de los gemelos del preescolar. Una figura de palo torcida con la etiqueta mamá y dos niños sonrientes debajo. Ninguna mención. Ni papá, ni Nicolás, solo mamá. Dejó el dibujo, cogió el teléfono y llamó a su asistente. Cancele todo hoy, señor, menos el inversor. Todo. Reprogramar. Necesito arreglar algo más importante. Ella ahora está en el auto, mirando hacia adelante, no llora, pero su corazón está gritando. Entonces su teléfono vibra. Un nuevo mensaje de voz. Ella duda y luego lo toca. Anna, no sé cómo decir esto bien, así que simplemente lo diré. Fallé. No solo ayer. Fallé en el momento en que te hice sentir que no pertenecías aquí, como si lo que teníamos o lo que construimos no fuera real. Pero lo fue y lo sigue siendo. Te amo, Anna Patterson. Ni en secreto, ni en vergüenza. Te amo en voz alta y te lo voy a demostrar. Hacer clic. Camina por la finca, no como un hombre que va a la guerra, sino como un hombre que vuelve a casa por primera vez. Se dirige directamente a la escuela gemela. El conductor mira hacia atrás. Mamá, ¿nos vamos? Ella mira por la ventana. El motor zumba. La puerta se abre lentamente. Y aún así, detente, dice ella. ¿Qué? No me voy. Ella abre la puerta del coche, sale y corre. Él entra al aula. Emma mira hacia arriba. Papá. Él se arrodilla. Hola bebé. ¿Dónde está mami? Su corazón se aprieta. Ella tuvo que irse. Pero la traeré de vuelta. Prometo. Ella es nuestra mamá, dice Ellie. No puedes perderla, Nicolás asiente. Lo sé. No lo haré. Anna estaba parada en el borde de la finca. El viento tiró suavemente de su chaqueta. El mismo camino que había recorrido cientos de veces ahora parecía un signo de interrogación. Ella casi se había ido, casi había desaparecido de sus vidas. Los gemelos, la risa, el calor, porque ella creía que no pertenecía allí. Pero ahora, la voz de Nicolás resonó en su mente. Te amo. Ni en secreto, ni en vergüenza. No eran flores. No era poesía. Era la verdad. Y a veces la verdad es lo más romántico de todo. Nicolás llegó a la finca justo cuando el sol empezaba a ponerse. Brazos llenos de dibujos gemelos, una pequeña bolsa de regalo y un corazón acelerado. Él no sabía si ella todavía estaría allí. No sabía si ella algún día regresaría, pero estaba listo para luchar. Cuando entró al vestíbulo, el silencio lo golpeó primero. El castillo estaba en silencio. No hay gemelos, no hay delantales cubiertos de flores, no hay Anna cantando Twinkle, Twinkle de fondo. Demasiado tarde. Luego un sonido, una tos, una pequeña risa, el sonido de dos niños y el de ella. Dobló la esquina y allí estaban, Anna sentada en el suelo del rincón de lectura.
Emma se acurrucó bajo su brazo mientras Ellie dibujaba estrellas en sus jeans con un crayón. Ella levantó la vista, lo vio y se quedó congelada. Fui a la escuela, dijo, para hablar con ellos, para explicarles todo. Lo sé, dijo ella suavemente. Me dijeron una pausa. No esperaba que volvieras, añadió. No esperaba quedarme, admitió. Pero lo hiciste, y tú también lo hiciste. Él dio un paso adelante lentamente y luego se arrodilló a su lado. Ellie y Emma levantaron la vista, sonriendo como si esto fuera solo otro cuento para antes de dormir. Nicolás metió la mano en la bolsa y sacó 2 artículos. Primero, un marco de fotos. Dentro, un dibujo que habían hecho los gemelos. Los 4 juntos. Nicolás, Ana, Emma, Ellie. En la parte superior, escrito con crayón, nuestra familia. Ana se quedó sin aliento. Le pedí a la escuela que les ayudara a hacer esto, dijo Nicholas, porque me di cuenta de que ya somos una familia. Yo fui el último en admitirlo. Luego sacó el segundo objeto, una pequeña caja de terciopelo. Ana se quedó mirando con los ojos muy abiertos. Nicolás, no es lo que piensas, lo interrumpió suavemente. No es una propuesta. Aún no. Es una promesa. Él lo abrió. Dentro de una delicada pulsera de plata grabada con la palabra mami. Te lo ganaste, dijo, no por un título sino por amor. Ana permaneció en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Arreglaste el fregadero, continuó sonriendo. Pero más que eso, nos arreglaste a nosotros. A mí, al silencio, al frío, a todo. Ella no respondió. Ella simplemente extendió la mano y tomó la suya. La semana siguiente, Ana no se quedó simplemente. Se mudó, no a las habitaciones del personal, sino al corazón de la casa. Los gemelos no hicieron preguntas. Ellos simplemente sonrieron más. Nicolás la presentó en una gala a finales de ese mes. Ella es Anna Patterson, dijo a los miembros de la junta. La mujer que salvó a mi familia. Se miraron, parpadearon, susurraron y, por primera vez, a Nicholas no le importó. Él le tomó la mano. Dijo su nombre con orgullo. Él la amaba en voz alta. En una tarde lluviosa, muy parecida a aquella en la que todo comenzó, los 4 se acurrucaron en la misma sala de estar. Los gemelos se durmieron primero. Nicolás se giró hacia Anna y le colocó un rizo detrás de la oreja. ¿Aún crees que no perteneces aquí? Ella sonrió. No, susurró ella. Ahora pienso que siempre lo hice. Y en el silencio, mientras el trueno zumbaba suavemente en la distancia, la besó. No por pasión, sino por paz. Porque algunas historias de amor no comienzan con chispas. Comienzan con una fuga debajo del fregadero y un niño que te llama mamá. ¿Crees en un amor como este? La curación lenta e inesperada aún existe en el mundo real. Si esta historia te hizo sentir algo, no te limites a seguir leyendo. Suscríbete porque cada semana contamos historias como esta. Historias que nos recuerdan que todos merecemos ser vistos, amados y elegidos. Y tal vez, solo tal vez, necesitabas eso.